Ayer yo hablé con voz alta y perdí mi voz. No, creo que me dio una gripe. Pero mi voz no es necesaria, solo la de la traductora, solo la intérprete. Así que yo no soy necesario, solamente Jesús puede trabajar. Entonces, en la evangelización solo Jesús puede trabajar. Y Dios nos está enseñando eso. Entonces, la evangelización es algo que yo tengo que hacer, así dice Jesús. Entonces, ayer yo hablé mucho. Por eso hoy tengo que estar silencioso. Entonces, vamos a comenzar hoy. Entonces, yo creo que mi garganta sí se va a calentar. Entonces, Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, vamos a ver la palabra que compartimos ayer. Primero, ¿qué hablamos ayer? Hablamos del arrepentimiento y la remisión de pecados. En el arrepentimiento hay dos tipos. El hombre que es hacia Dios, ellos le dieron la espalda a Dios y se dirigieron a Satanás. Por eso necesitan arrepentimiento. ¿De qué? Tienen que regresar. Pero los que regresaron a Dios, mientras escuchaban la voz de Dios, de vez en cuando son engañados por Satanás y van hacia Satanás. Entonces ellos también durante su vida necesitan arrepentimiento. Entonces ayer hablamos de dos tipos de arrepentimiento. El primer arrepentimiento es conectarse con el perdón del pecado. En Lucas 24:47 dice que arrepentimiento y perdón de pecados. Está hablando de eso. Arrepentimiento y remisión de pecados viene de Jerusalén. Este arrepentimiento perdura hasta el fin del mundo. Entonces tiene que haber el arrepentimiento que conecta con el perdón del pecado. Entonces, continuamente confesar el pecado, eso no pertenece al primer arrepentimiento. Porque el primer arrepentimiento es que uno ha dado la espalda a Dios y uno tiene que regresar hacia Dios de Satanás. Entonces, eso es lo que significa arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que hablamos ayer. Segundo, el mensaje de la cruz. ¿Eso es insensatez a quién? Para los que se pierden.
pero para los que creen es poder para ellos. Entonces, el mensaje de la cruz para algunos es como loquera, pero para otros es poder. ¿Y para quién se hace poder? Para los que creen. Por eso los que no creen les parece como insensatez. Y tercero, en la Biblia, cuando habla del Evangelio, ayer yo hablé de 3 cosas. Que Jesús murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que enfocar? Dice que conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Y no estamos hablando de la vida espiritual, no de teoría ni teología, sino de la Biblia. Dice, conforme a las Escrituras. Él ha muerto por nuestros pecados. ¿Y cómo está escrito en la Biblia? En Colosenses dice que Él lavó todos nuestros pecados. En San Juan capítulo 1 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9:12 dice que Él ha cumplido nuestra eterna redención. Entonces, Él ha muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, la Biblia dice que para perdonar el pecado necesita sangre. Ayer cantamos un himno, ¿verdad? Entonces, hoy debemos cantar. Entonces, ¿qué puede lavar nuestros pecados? Vamos a cantar 1, 2, 3. ¿Qué puede lavar mi pecado? Solo la sangre de Jesús. Nada más que la sangre de Jesús. Así es, por eso en la Biblia, en Levítico 17:11, conforme a las Escrituras. Ya que la vida está en la sangre, la sangre redime el pecado. Eso es conforme a las Escrituras. Solo la sangre puede lavar el pecado. Por eso solo la sangre de Jesús puede lavar el pecado. Esa sangre tiene el poder. Vamos a cantar esa canción. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre del Cordero. Vamos a cantar juntos. 1, 2, 3. Hay poder, sin igual poder en la sangre del Cordero. Hay poder, grandioso poder en la sangre preciosa del Cordero. Entonces, conforme a la Biblia, hay poder en la sangre. Y Jesús tiene ese poder. Y su sangre es más que suficiente para lavar el pecado. Y eso lava el pecado. Entonces, la gente continúa enfatizando sus acciones y obras, pero nuestras acciones, nuestras obras no son necesarias. Para lavar el pecado, todo lo que necesitamos es la sangre. Y al lavar el pecado, si enfatizamos nuestras acciones, nuestras obras, entonces ya no es gracia, sino basada en acciones, obras.
Entonces, uno no tiene amor solamente por tratar de tener amor, sino que el amor es algo natural. Aunque usted no trate de amar a sus hijos, no lo va a amar. ¿Por qué son son tan buenos de amar? Porque Dios nos lo dio. Uno no lo hace por fuerza. Uno lo hace con el corazón. Y así el amor continúa. Con la sangre es suficiente. También hablé de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? De que estaba muerto pero resucitó otra vez. Entonces se llama resurrección cuando uno muere y vuelve a resucitar. Pero la verdadera resurrección, ¿por qué viene la muerte? Por el pecado, ¿verdad? Y el hecho de que Él resucitó significa que Él venció la muerte. Él venció al pecado. Y el pecado ha sido lavado. Por eso la resurrección habla de la justicia. Y el hecho de que tengan pecado significa que aún está bajo la muerte. El poder de la resurrección aún no le ha llegado. Todos, la resurrección ya vino y venció la muerte. Entonces, ¿tendrían más pecado ustedes? El hecho entonces de que ustedes tengan pecado significa que aún está bajo la muerte. Conforme a las Escrituras, Él se levantó al tercer día. Significa que ustedes son justos. Y el pecado ha sido lavado. Y Él venció la muerte. Y el hecho de que Él resucitó significa que ustedes han sido justificados. Eso significa. Por eso dice conforme a las Escrituras. Y eso es lo que hablábamos ayer. Entonces, hoy día a todos vamos a ver Romanos 10, todos juntos. Romanos 10, versículo 13. 1, 2, 3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es que mucha gente, porque ellos invocan el nombre de Jesús, ¿no significa que soy salvo entonces? Hay gente que piensa así. Pero las Escrituras no es así como dice. Porque el hecho de que invoque el nombre del Señor, claro, está buscando a Dios, pero vamos a mirar el proceso. Vamos a ver el versículo 14. Juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí dice, primero dice que es la confesión y la fe. Dice, con el corazón uno cree para justicia. Y con la confesión de la boca se cree para salvación. Antes de confesar con la boca, primero con el corazón debe creer. Con el corazón uno cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Porque aunque confiese con la boca, si aún no se ha cumplido en su corazón,
entonces no es necesario. Porque la gente confiesa con su boca, pero malinterpretan creyendo de que yo creo en Jesús. Eso no funciona confesando con la boca nomás. Y el propósito es de que creer en el corazón tiene que venir primero. Aquí dice, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. La fe no comienza uno invocando al Señor. ¿Dónde comienza la fe, todos? Señores, lo que leímos en el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14, dice, antes de confesar, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? Antes de creer, antes de invocar, ¿qué tiene que venir primero? La fe tiene que venir primero. ¿Y cómo puede invocar aquel en el cual no han creído? Aún antes de invocar su nombre y confesarlo, antes de poder confesar con su boca, lo primero que tiene que venir es que en el corazón tiene que creer para justicia. Vamos a ver una vez más. Y antes de creer, ¿qué tiene que haber? Si no escucha, ¿cómo va a creer? Entonces, el escuchar, el oír, tiene que venir primero. ¿Cierto? ¿No es así? Primero tiene que oír. Y antes de poder oír, ¿cómo puede oír sin quien les predique? Tiene que haber alguien que pueda predicar. ¿Es todo? No es todo. Hay un nivel más antes de este. El que es enviado o que predica tiene que ser enviado. El que es enviado es el que predica. ¿Qué predica? Las buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Es el Evangelio. Entonces, mi fe no comienza de yo o de mí. Las personas tratan de tener fe. Hay muchas personas que ponen mucho esfuerzo en tener fe. Y todos somos formados de la fe, pero ¿de dónde se forma? De oír. Pero al oír tiene la fe, puede tener la fe. La fe no viene de su esfuerzo, tampoco viene de su propia determinación. Toda la fe viene de oír. Aún los engañadores, cuando uno lo oye, lo pueden convencer a uno fácilmente, así que la gente son engañadas. A unos engañadores puede engañarle y uno puede tener la fe hacia ellos y creerle. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde comienza la fe? ¿De dónde viene el oír? Así es, de la palabra de Dios. Porque la fe viene del oír. Por eso tiene que ver cuidadosamente quién está predicando. Porque de acuerdo a lo que usted escucha va a tener la fe.
Porque la fe viene del oír. Y el oír de los engañadores, si es de los engañadores, entonces va a ser engañado. Porque la fe viene del oír. Entonces, el oír tiene que venir de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero mucha gente escucha. Ellos pueden tener la fe, pero pueden tener la fe errada. ¿Por qué? Porque escuchan lo equivocado. Si usted escucha lo que un engañador dice, lo puede creer. Digamos, así va a ser engañado. Yo creí, pero ¿por qué fui engañado? Porque esa palabra que oyó fue del engañador. Por eso es importante de quién está predicando. Por eso la Biblia dice que tiene que haber el que es enviado. ¿Y cómo puede distinguir quién es enviado y quién no? El mensaje que viene de la boca de esa persona. ¿Es buenas nuevas? ¿Es el Evangelio? Porque en el Evangelio está la justicia de Dios. Cuando uno predica la justicia de Dios, el Evangelio, al escuchar el Evangelio, cuando cree, entonces debe serse justo. Entonces, así, escuchó bien. Y con el corazón creyendo, después puede confesar con su boca. Así es como se cumple la salvación. No es si uno cree así muy bien. Entonces, el que predica, ¿es enviado de Dios o no? ¿Él está predicando el Evangelio o no? ¿Está predicando la justicia de Dios o no? ¿Verdad? Cuando escucha la justicia de Dios, entonces su corazón va a obtener justicia y va a confesar con su boca. Y usted va a alcanzar la salvación. Pero digamos usted cree y hay una razón que no puede alcanzar la salvación. ¿Sabe cuál es? El que está predicando, si él no predica la justicia de Dios, no importa cuán eficientemente usted cree, no va a alcanzar la salvación, ¿verdad? Todos ustedes son predicadores del Evangelio. Así como el que predica, así el que predica es muy importante. No puede saber si los santos tienen fe o no, sino que el problema puede ser del que predica. El que predica es el que transfiere la justicia. Si él transfiere la justicia, los miembros de la iglesia van a ser justos. Si el que predica de la fe, el que escucha va a recibir la fe. Por eso, el que predica es muy importante. Lo más importante es si él es enviado de Dios o no. ¿Tiene el mensaje de Dios o no? O su justicia. Eso es lo importante. Si el predicador habla de pecado y los hermanos de la iglesia creen bien, los miembros se van a hacer pecadores. ¿Por qué? Porque el que predica del pecado. Por eso esa persona no puede más que ser pecadores. Y así la persona cree fuertemente eso y se va al infierno. Aunque cree muy fervientemente, pero va al infierno. ¿Por qué? Porque escuchó incorrectamente el mensaje equivocado. Por eso, el predicador debe predicar de la justicia de Dios. Una vez que la gente escuche la justicia de Dios, esa justicia se va a cumplir en su corazón.
Así es como confiesan con su boca y alcanzan la salvación. Por eso lo importante del predicador es que el predicador predique el evangelio verdadero de Dios. Y una cosa que tienen que saber, en Génesis 6, versículo 5, Génesis 6, versículo 5, Génesis 6, 5, vamos a leer juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia dice que todos nosotros somos de continuo solamente el mal. Y entonces, ¿cómo va a enseñar a los miembros de la iglesia? Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a enseñar a los miembros de la iglesia? ¿Le va a enseñar que sean buenos y amables? ¿O le va a enseñar que son malos? Usted le dice a los santos, oh, vivan como una buena persona. Viva como una persona muy buena. Espero que ustedes no enseñen así. Porque no es que la gente no sepa que está viviendo una vida malvada. Aunque usted no le enseñe, ellos saben. Ellos saben que si cometen pecado, van a ir a la prisión. No hay ni una persona que no haya ido a la prisión sabiendo que sin saber que por cometer pecado fue a la prisión. ¿Pero por qué van a la prisión? Porque ellos son vencidos por el pecado. Entonces, señores, por eso no es que no se le enseña a la gente que no cometa pecado. No es que tiene que enseñarle a que viva como una persona buena, sino que la persona que predica la palabra de Dios no es así como debe enseñarles, sino que tiene que enseñarles que son de continuo solamente el mal. Porque son malos. Ustedes no pueden vencer el pecado por sí mismos. Ustedes nunca podrán vencer el pecado. Solo hay un solo ser que puede vencer el pecado, y es solamente Jesucristo. Ustedes siempre van a hacer de continuo solamente el mal. Por eso ustedes no pueden vencer el pecado. Porque Satanás es quien está arrastrando a todas esas personas. Por eso solamente Jesús puede vencer a Satanás. Y el momento que usted comienza a depender de sí mismos, van a ser arrastrados por el pecado. Señores, Satanás es muy astuto. Satanás fue quien engañó a Adán. Y fue Satanás quien tentó a Jesús. Señores, ¿podemos vencer a Satanás por nosotros mismos? No podemos. Por eso, claramente, tiene que decirle a las personas, ¿cómo nos ve Dios? Él nos ve como de continuo solamente el mal. Siempre malos. Todos los hombres son continuamente malvados. Siempre malos. El hombre no puede producir el bien. Hay un sol y una luna. Y el sol brilla con su propia luz. Y no puede producir ninguna otra luz. Pero ¿cómo puede brillar la luz? Ella recibe la luz del sol. Y así es como la luna puede brillar. Así es la bondad del hombre. El hombre en sí no tiene bondad, no tiene nada bueno. Y el hombre, para poder ser justo, solo cuando recibe las cosas de Jesús, entonces allí lo bueno puede salir. Y Jesús habla del sol. Y él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, para yo poder ser la luz, tiene que recibir la luz.
Cuando Él dijo, soy la luz del mundo, cuando Él dijo, ustedes son la luz del mundo, Él no dijo que son alguien que tiene su propia luz, sino que tienen que recibir. Así como la luna tiene que recibir para brillar. Vamos a organizar. Muchos pastores le enseñan a los miembros de su iglesia que vivan como una buena persona y están enseñando erradamente. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene nada bueno en sí. Y porque le está enseñando a hacer el bien y está plantando como alguna determinación o esfuerzo propio y les está causando de que hagan acciones superficiales. Por eso el hombre no puede hacer nada bueno. Y ellos están tratando de hacer bien para mostrarse ante otra persona. Y eso está equivocado. El hombre no puede hacer nada bueno. Siempre malos. Solo Jesucristo tiene el poder. Cuando la luz de Jesús brilla en nosotros, podemos producir luz. Cuando usted da la espalda a esa luz, entonces se va a hacer oscuridad y noche. Vamos a organizar un poco más. Entonces, ¿quién nos ve así? ¿Nosotros nos vemos así o nos ve Dios? Sí. ¿Cómo nos ve Dios? Que son continuos solamente el mal. Entonces, ¿ustedes a través de cuál ojo van a ver? ¿Van a ver con sus propios ojos o con los ojos de Dios? Tiene que mirar con los ojos de Dios. Cuando usted se ve con los ojos de Dios, solamente se va a ver continuo solamente el mal. La gente son engañadas. Ellos piensan, yo soy bueno. Pero la justicia del hombre es como solamente una cubierta de oro. Solamente es una cubierta. Cuando uno lo raspa, no es realmente oro. Oro puro, no importa cuánto lo raspe, sigue siendo oro. Pero cuando usted comienza a raspar a su ser, ¿acaso las cosas buenas salen? No. Solo todas las cosas malas comienzan a salir. Si usted comienza a raspar su corazón, cuando usted lo abre todo, solo lo malo sale. ¿No es así? Por eso es que ustedes no son buenos. Si fueran oro puro, no importa cuánto rasparía, continuaría saliendo oro. Pero cuando va raspando, ya no sale oro. Por eso es solamente una cubierta nomás. Así es el corazón del hombre. Vamos a ver Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Vamos a leer juntos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿No es así? Más que todas las cosas. ¿Y qué es perverso? El corazón. ¿No es así? Eso es lo que Dios ha hablado. Todos nosotros somos mentirosos. ¿Quién es la única verdad? Solo Jesús. Solo Dios es la verdad. Cualquier otra cosa, todo es falso. Eso es lo que ha dicho Dios. Y cuando usted trata de hacer bien, ¿por qué esto es importante? Todas las cosas de ustedes son falsas. Y si realmente son continuos solo el mal, ustedes ya no van a depender de sí mismos.
sino que van a creer en Dios porque usted reconoce a Dios. Y usted, si se cree que es bueno, los que creen que son la verdad, ellos no creen en Dios. Ellos creen más en sí mismos. Ellos creen en su propio juicio y en sus propios pensamientos. Por eso, no confían 100% en Dios. Por eso esto es importante, que ustedes son de continuo solo el mal. Entonces, originalmente nuestra raíz es el malvado. Por eso es que tiene que desechar su propio ojo y lo que usted ve. Y tiene que desechar el corazón de confiar en sí mismos. Y tienen que recibir la palabra de Dios tal como es. Pero hoy mucha gente piensa que ellos tienen que hacer bien. Aún los budistas. O Mohammed. Pero no hay diferencia si el cristianismo le enseña a la gente que sea bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es lo mismo. Entonces, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que son de continuo solo el mal. Y que es engañoso más que todas las cosas. Y es perverso. Ese es el corazón del hombre. Por eso es que uno confiesa que es malvado y tiene que ser libre de confiar en sí mismo. Y los predicadores, lo más importante es que vean con la vista de Dios. Tienen su propia vista y vean con los ojos de Dios. Y sin importar de lo que vea, tiene que ver con los ojos de Dios. Esto es muy importante. Amén. En Génesis 40, el copero habla también del panadero. Y ambos, al pararse delante del rey Faraón, ellos no se fueron con la mano vacía. Ambos tenían algo. Y el copero trajo vino. ¿Y el panadero qué trajo? Pan. ¿Y qué puso en el masa de arriba? Puso manjares. ¿Y el rey recibió a cuál? Él recibió al panadero o el copero. Sí, él recibió las cosas del copero. Él no recibió al panadero. ¿Pero por qué razón? El pan representa el cuerpo de Jesús y el vino representa la sangre de Jesús. Dios solo recibe a Jesús. Dios no lo recibe a usted. ¿A quién recibe Él? Solo a Jesús. Entonces cuando ustedes oran en su nombre, ¿acaso Dios escucha? Por eso uno ora en el nombre de Jesús. Dios no recibe su nombre. Entonces aquí el panadero, ¿qué trajo? Pan. ¿Y qué puso encima? Sí, él trajo manjares. Vamos a ver Génesis 40. . 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
Génesis 40, versículos 16 y 17. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Él no solo trajo pan, ¿verdad? ¿Qué puso en la canastilla de más arriba? Todo tipo de manjares y pastelería. ¿Qué representa esto? Todo tipo de manjares de pastelería. Encima de los panes que era Jesús, encima de eso está poniendo algo más. Dios nunca recibe eso. Él solamente recibe a Jesucristo. Encima de Jesús, usted está poniendo sus propias obras, su propia bondad. Dios no acepta eso. Dios solamente acepta a Jesucristo. Por eso el panadero recibió la maldición. Con Jesucristo es más que suficiente. Dios nos está mostrando esto. Entonces, ¿qué van a traer ustedes? Solo Jesucristo. Con Él es suficiente. Entonces, la mujer atrapada en el adulterio, con Jesucristo era más que suficiente. Ni yo te condeno. Eres el pan de vida. Jesucristo, Él solo es suficiente. Y Él es más que suficiente para salvar a la mujer atrapada en el acto de adulterio. Entonces, ustedes, predicadores, ¿qué ustedes van a llevar? No solamente no los panes de manjares, ya que Jesucristo es el pan de vida. El cuerpo de Jesús y su sangre, con eso es suficiente. Entonces, aquí dice que no ponga nada humanístico encima. Si usted pone algo del hombre encima, a Dios no le gusta eso. Amén. Entonces vamos a ir al segundo. Y cuando yo hablo en coreano, está bien mi voz, ¿verdad? ¿No le molesta? Sí, gracias. Vamos a ver. Y ustedes escucharon del mensaje del Evangelio. Vamos a leer juntos. Las palabras de Dios se expandió, el número de los discípulos incrementó y muchos de los sacerdotes fueron obedientes a la enseñanza. Entonces, muchos sacerdotes fueron obedientes a la fe. ¿Y qué tipo de mensaje es este evangelio? Aún los sacerdotes fueron obedientes a esta fe. Si miran aquí, hay el evangelio que Satanás odia más. ¿Qué es lo que Satanás odia más? Y ellos estaban enojados porque enseñaban la resurrección. ¿Y Dios con qué se complace más? ¿Con qué está Dios más complacido? Sí, una persona que más ha complacido a Dios es Jesucristo.
Jesucristo es la persona con la que Dios está más contento. Por eso los discípulos predicaban acerca de Jesucristo. Y el pastor Supar, quien es el orador principal de Estados Unidos, él fue quien recibió salvación. Y así él pensaba: ¿con quién Dios se complace más? Es con Jesucristo. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? Él ha lavado nuestros pecados. ¿No es así? Entonces Jesús es la persona con la que Dios más está complacido. Y todo el trabajo que ha hecho Jesús, si yo lo hago también, entonces Dios me va a bendecir a mí. Por eso es que el pastor Supar, él solamente predica el Evangelio de Jesucristo. Él solamente predica de Jesucristo. Y Dios lo ayuda en todas las cosas. Él solo predica a Jesucristo. Y lo que Jesucristo ha hecho, lo que es el haber lavado nuestros pecados. Por eso Él solo predica el Evangelio. Por 50 años solamente ha predicado el Evangelio. Él solo predica el Evangelio. Y Dios lo ha ayudado en todas las cosas. Y Dios lo ha bendecido en todas las cosas. Y Él es la persona con la que Dios está más complacido. Jesucristo recibió el bautismo y se levantó. Y se oyó una voz en el cielo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo tengo complacencia contigo. Porque lo que Él ha hecho por nosotros, lo cual es haber lavado nuestros pecados, y la persona que predica el perdón del pecado, este Evangelio, la bendición viene al que predica el Evangelio. Y con esa persona Dios está más complacido. Por eso Él pone todo a un lado y solo vive por el Evangelio. Aún la educación del intelecto es para el Evangelio. Yo voy a Etiopía como una vez al mes. La razón que yo voy a Etiopía una vez al mes es para hacer la educación del intelecto. Yo le he dado ya la enseñanza a más de 1000 personas. La razón que yo doy la enseñanza de educación del intelecto es para predicar el Evangelio. Y también en Etiopía, ortodoxos son 40%, musulmanes son 30%, cristianismo 30%, y así se va separando. Todo lo que son de Etiopía. ¿Hay alguien? No. Entonces, la religión así coexisten. Y ahí los miembros de la religión, consejería, y ellos están tratando de mantener la paz entre uno y el otro. Por eso, al hacer la educación del intelecto, estamos trabajando para cambiar el corazón de la juventud. Pastor Supar, a través de los jóvenes, él está trabajando para cambiar su mentalidad y sus corazones a través de la palabra de Dios. Y a través de la educación del intelecto es el abrir el corazón de las personas y predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Cuando yo voy a Etiopía una vez al mes, normalmente hay los trabajadores del gobierno, los universitarios, pero a muchas personas yo les doy la educación. Y a través del pastor Supar, hay una razón por la cual Dios lo ayuda en todas las cosas. Y él vio eso claramente.
¿Con quién Dios se complace más? Con Jesucristo. Por eso todo lo que tengo que hacer es predicar lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso Él solo predica el Evangelio. Todos ustedes son predicadores del Evangelio. Y entonces, ¿acerca de qué deben predicar? Sí, acerca de Jesucristo. ¿Y qué ha hecho por nosotros? Él ha lavado nuestros pecados. Y cuando predica eso exactamente, Dios lo va a bendecir. Y Dios va a tener misericordia de usted. Y aquí esta es la clase de entrenamiento de evangelización. Y yo he hablado acerca del corazón de Jesús. Y con eso es lo que Dios más está contento, con Jesucristo. Y lo que Él ha cumplido, y lo que Él ha hecho, y al predicar de Él, Dios lo va a bendecir en todas las cosas. Amén. Por eso, fuera de Jesucristo, no hablen de nada más. Por favor, solo prediquen acerca de Jesucristo. No sus sí mismos, no las buenas cosas del hombre, solamente Jesús, su palabra. Si usted predica el Evangelio, Dios le va a bendecir en todas las cosas. Amén. Y esto es lo que hemos visto y oído. Y hemos mirado con nuestra vista, y hemos oído con nuestros oídos, y hemos testificado por años, decenas de años. Predicar el Evangelio, si usted se hace parte de él, Dios le va a bendecir. Sí, esto va a salir mientras que va escuchando las presentaciones. Sí, eso va a surgir. En Mateo, capítulo 25, vamos a ver el versículo 31 al 33. Mateo 25, del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabritos. Señores, el pastor puede diferenciar entre la oveja y la cabra. Y esto es lo que dice la Biblia. Así como puede separar la oveja y la cabra, en el último día, Jesucristo, así como se separa la oveja y la cabra, Jesucristo también va a separar. Y dice que, y los justos harán la vida eterna. En versículo 46. Algo importante de los predicadores es la diferenciar. Por eso debe ser capaz de diferenciar. Es algo muy importante. Si es si es oveja o cabra. Solo cuando yo sé diferenciar si es oveja o cabra, y esta persona
no siendo salva, puede ser salva. Entonces ponemos allí eso y le guiamos a la salvación. Entonces el pastor debe saber diferenciar si es oveja o cabra. Pero si no tiene la habilidad de diferenciar, entonces va a haber problema. Entonces hay un método para diferenciar. Uno de mis amigos, él fue al extranjero para hacer trabajo misionero. Y él normalmente era bueno para hacer la diferencia entre oveja y cabra. Entonces, si es varón, lo echa. Pero si es hembra, lo mantiene porque pone huevos. Entonces, al tener polluelos, va a saber. Así va a poder diferenciar cuál es macho o hembra. En un minuto, tiene que saber diferenciar. Así rápidamente. Y lo que son machos, solamente los echa. Y los machos se los venden a los niños. Y alguien puede diferenciar si es hembra o macho. Y el que vende la sandía, cuando él lo ve, él puede ver si está maduro ya o si todavía no está maduro. No es que tiene que abrir todo, pero esas personas pueden saber todo. Son los expertos. Todos ustedes, señores, deben de ser expertos en saber si es oveja o cabra. Si no pueden diferenciar, eso se va a hacer un gran problema. Ustedes saben, como predicadores, los miembros que están bajo ellos, usted debe poder diferenciar si esa persona es oveja o cabra. Si no puede diferenciar, tiene que aprender el método para diferenciar. Porque usted está a cargo de una alma. Usted es el pastor. ¿Entienden? Y los justos irán a la vida eterna. Y los pecadores al infierno. ¿No es así? Por eso todas las ovejas que ustedes están a cargo, tienen que saber, ¿son justos o pecadores? Tienen que poder diferenciar. Y todo el rebaño que ustedes tienen, si son pecadores, entonces son cabras. Si son justos, entonces pertenece a las ovejas. Tiene que poder diferenciar. Eso es algo importante del pastor. La habilidad para diferenciar. Si no puede, entonces debe aprender. ¿Qué no puede diferenciar? ¿Cuál es el método de diferenciar? Tiene que aprenderlo. Amén. Por eso en las cosas espirituales tiene que poner abajo todo su orgullo y tiene que aprender, no importa lo que sea, porque las cosas de la vida hay que aprenderla. Último, en Mateo capítulo 7 vamos a hablar más de la diferenciación. En Mateo 7 hay algo muy interesante. Capítulo 7, versículo 17.
Desde el versículo 15 vamos a leer. Del versículo 15 hasta el versículo 21. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, del 15 al 21. En Mateo capítulo 7 hay un hecho interesante. Que el verdadero profeta de Dios, y habla también del falso profeta, y es muy importante. Hay algo que tiene que poder diferenciar. ¿Por qué? Porque esto trata acerca de su alma, el espíritu de la vida. Y es lo más importante. Aún en el mundo, puede decir si es oro verdadero o no. Especialmente en América, hay bancos, y en el banco pueden decirle si es dinero verdadero o falso. O se lleva un billete de 100, ellos lo miran, y si se ve raro, si se ve viejo, ellos lo revisan. Entonces en el banco están los expertos que pueden diferenciar. Nosotros no podemos saber. Así que yo escuché que los coreanos del norte son muy buenos para hacer falsos dólares. Y la calidad es aún hasta mejor que la de verdadero dinero. Pero es falso. Entonces la calidad es mucho mejor que el dólar americano. Pero es dinero falso. Pero los expertos en América, ellos saben. No importa cuán bien se vea o correcto se vea algo, pero tenemos que saber diferenciar con la palabra de Dios. Si es profeta verdadero, es un profeta de Dios o es un falso profeta. La manera para diferenciar en Mateo 7, versículo 20, lo va a conocer por los frutos. No por ver a la persona, sino por ver a los frutos. Porque Satanás, él es el más engañador. Él engaña y nos muestra su imagen. La Biblia dice, habla de las ovejas que se visten, de los lobos vestidos de ovejas. Pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Y qué tiene por fuera? Vestido de oveja. ¿Se puede ver por lo de afuera? No, no se puede ver. Sino que cuando den los frutos, puedes saber. Porque el lobo va a parir lobitos, ¿no? No ovejas. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es. El árbol de la vid va a dar uvas. Sí, desde la vid y de la higuera. Sí, los higos van a nacer. Y usted puede saber cómo. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? No, nunca van a nacer de ahí. Y ustedes se esconden con el traje de oveja, porque eso es lo que Satanás hace. Pero esto tiene que mirar cuidadosamente adentro y comparar los frutos. Por fuera parece oveja, pero cuando da frutos, ¿qué son? Son lobos. Entonces, ¿es oveja o lobo? Entonces, el método de diferenciar si es verdadero o falso profeta es cuando tenga bebé, vas a ver. Por sus frutos los conoceré. ¿Entienden esto? Por eso tiene que saber poder diferenciar, porque es algo que depende de la vida. Se refiere acerca de su alma. Por eso esto es muy importante. Hasta hoy hablé del mensaje del Evangelio. Ustedes deben de poder diferenciar si es oveja o lobo. Los predicadores del Evangelio. Y segundo, todos los frutos que han dado son ovejas o son cabras. Los frutos que yo he dado son lobos o ovejas. A través de eso va a poder diferenciar acerca de sí mismo. Los predicadores del Evangelio. Y así pueden predicar la justicia de Dios. No la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Cuando escuchen la justicia de Dios, se hagan libres de pecado, van a ser justos. Y así va a poder diferenciar dos cosas. Uno, cabra o oveja. Y entre los miembros, y también hacia sí mismo. De acuerdo a la palabra, va a poder diferenciar los profetas. No por sí mismo, sino según las Escrituras. Y si da fruto por usted, y todos sus frutos son pecadores, tiene que saber cómo diferenciar. Yo soy la persona que no da oveja. Por eso tienes que escuchar la verdadera palabra. Porque todos los predicadores están buscando almas. Entonces, a través de esta sección, espero que muchas almas nuevas sean salvas a través de ustedes. Por eso nosotros asistimos, ¿no es así? Tenemos 2 secciones más. Yo creo que mañana mi voz ya va a regresar. Así que gracias por escuchar esta voz mala. Voy a orar. Padre Dios, gracias. Por favor, recuerde la clase del entrenamiento de evangelización. Por favor, bendiga a todas las personas que están aquí sentados. Padre, ponemos todo abajo y escuchamos la palabra. Y los que escuchan cuidadosamente tu palabra, por favor, tenga misericordia de ellos, para que muchas almas se salven. Bendízalas. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.